Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de José Luis Esteo, uno de los publicistas más relevantes del panorama español de las últimas décadas. Vivió el boom publicitario de los años 80, todo el cambio y el auge de la publicidad española. Ha sido galardonado con una decena de premios Ondas. Recientemente ha sido premiado a su trayectoria profesional con el premio CDC, del Club de Creativos. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes. Bienvenido a Knowledge Waves. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Hacia dónde va el futuro de las marcas? ¿Hacia dónde va? Pues yo creo que las marcas les pasa un poco como a todos nosotros, ¿no? Yo creo que las marcas están en este momento un poco perdidas, ¿no? Y creo que no lo saben. No lo saben. Creo que están en este momento dando palos de ciego, como posiblemente también nosotros estamos dando palos de ciego, ¿no? Estamos en un momento raro, un momento de cruce, un momento de cambio, y nos sentimos todos un poco perdidos y todos corremos de un lado a otro. Y posiblemente es el momento en el que es muy importante la reflexión, ¿no? Precisamente para no correr en una dirección equivocada, ¿no? Pero no sé si tenemos ese tiempo de reflexión. Y por otro lado, yo creo que las marcas, como decía, no están un poco perdidas. Y al final lo que se verán abocadas tarde o temprano es, como siempre, a ir en la misma dirección que vaya el consumidor. Pero como todavía no sabemos en qué dirección va a ir el consumidor, no, las marcas tampoco saben. ¿Y ese es el motivo de esa pérdida de foco en el camino o hay otros? A ver, no, yo creo que la pérdida de foco se debe a que han cambiado muchas cosas y no sabemos hacia dónde vamos. Y yo creo que hay también hay un cierto... Siempre lo ha habido, ¿no? Es un pulso. O sea, en realidad la relación de las marcas con el consumidor es de un pulso. O sea, no nos engañemos, a las marcas lo que les gustaría es imponer su voluntad y ganar mucho dinero y ya está, ¿no? Y por otro lado está la voluntad del consumidor de justo lo contrario, ¿no? Que es lapidaria. Claro, entonces hay un pulso a ver quién puede más. O sea, yo no creo de alguna manera, o soy un poco escéptico con estas cosas de que las marcas ahora mismo se están planteando un mundo mejor, quieren que todo vaya, que están pensando mucho más en el... No. Las marcas al final se deben a una cosa en general que se llama los resultados económicos, a una cosa que se llama la bolsa, a una cosa que les pide resultados cada año estupendos, y si por ellas fuese, o sea, creo que en general una gran mayoría no pensarían en si van a salvar el mundo o que no. Lo que pasa es que lo que se ven es obligadas, porque el consumidor ahora mismo es lo que les demanda, y entonces como el consumidor es entonces ahí hay un pulso, ¿no? Pero creo que no es sincera toda esta declaración de intenciones de que las marcas hayan cambiado su perspectiva, porque sobre todo porque hay debajo una cosa que subyace y que es la que marca. Es decir, cuando hay en el sistema económico en el que estamos viviendo, hay una cosa que se llama la bolsa y que obliga a que los resultados cada año sean mejores que los anteriores para que tus acciones valgan más, y te obliga a un crecimiento desmesurado. Eso se contradice absolutamente con todas estas cosas de pensemos en un mundo mejor, pensemos en el reciclaje, pensemos... O sea, entonces me parece que para que cambie la relación, para que cambie la visión de las marcas, debería cambiar también lo que hay por debajo. Y no creo que eso cambie tan fácilmente, ¿no? Es un problema sistémico, ¿no? Evidentemente. Entonces ahí se produce un pulso entre lo que ese sistema demandaría lógicamente a la marca, es gana todo lo que puedas, consigue todo lo que puedas, y por otro lado el consumidor que dice, oye, como hagas esto, te voy a atizar, ¿no? Y ahora mismo no sabemos quién va a poder más, si el consumidor o si las marcas, ¿no? Porque también las marcas intentan se producen concentración de poder, ¿no? Estamos asistiendo a los 4 grandes tecnológicos, como, o sea, al final lo que ellos están haciendo están pensando en cómo podemos quedarnos con todo el cotarro. Sí. Es así. Y en este contexto, ¿cómo es el relato de las marcas? Habla mucho del propósito, de la sostenibilidad, etcétera. ¿Cómo en esta época de confusión, cómo Sí. describes, hacia dónde transcurre este relato de las marcas? Pues yo creo que, un poco de acuerdo con esto que te contaba, creo que va hacia intentar decirle al consumidor estas cosas que el consumidor quiere escuchar, pero en algunos casos con una cierta impostura,
porque se nota que no se lo creen demasiado, o que lo dicen pero después no actúan en consecuencia. Y en algunos casos, bueno, parece que sí se lo creen, ¿no? Y yo creo que el consumidor no es tonto y se da cuenta las marcas que se lo creen y las que no se lo creen. Y creo que en el futuro lo que tendremos que asistir es a que las marcas no vivan de forma contradictoria. Es decir, tú no puedes decir que quieres salvar el mundo, hacer una campaña que quieres salvar el mundo, que piensas mucho en el mundo, y 2 días después hacer un ERE de 10.000 trabajadores, ¿no? Dicen, oye, no salves al mundo y salvas estos 10.000 trabajadores, ¿no? A lo mejor empieza por lo pequeño, ¿no? Entonces me parece que ahí en el discurso se irá colocando en su sitio. Por otro lado, creo que hay una cosa que ha estado siempre ahí, que es las marcas al final tienen que dar al consumidor lo que el consumidor quiere y necesita. Es decir, estamos hablando ahora por ejemplo, no hagamos publicidad. Las marcas ya no deben hacer publicidad, porque la publicidad es algo invasivo, todo esto. Las marcas deben generar contenidos que sean contenidos interesantes para el espectador, para el consumidor. Bueno, yo creo que cuando se habla de la buena publicidad de antaño, en el fondo eran contenidos. Es decir, es más, yo como profesional que llevo en estos 35 años, me divierte mucho ciertas cosas que pasan, que es cuando se dice, no, el contenido. Bueno, el contenido ahora es, tú haces una peli que no tiene nada que ver con la marca, sino que es una peli que le gusta al consumidor y que después por detrás está la marca. Eso se hacía en 1940 en Estados Unidos, fue el comienzo de la publicidad. Es más, o sea, todos los publicitarios, ya más reciente, ¿no? En la época que yo he vivido, lo que todos soñábamos era hacer un spot en el que hubiese una historia maravillosa y al final estuviese firmada y los clientes dicen, no, quiero el logo desde el principio. O sea, todos los publicitarios hemos querido hacer contenidos. O sea, el contenido, ahora, bueno, puede ser un concepto nuevo, pero la idea de voy a darle algo al consumidor que a él le interese. No me voy a mirar el ombligo. O sea, no voy a caer en el error de mirarme el ombligo como marca, sino voy a darle algo que para él o tenga una utilidad o le divierta o le haga pasar un rato entretenido. Eso yo creo que la mayoría, por lo menos hablo por la parte de los creativos, es lo que siempre hemos procurado. Otra cosa es que nos hayan dejado. Bueno, en 30 segundos se podía contar un mundo, ¿no? Claro. Y los buenos anuncios tú lo ves ahora y dices, es que eran historias sí, en 30 segundos. Pequeños relatos, efectivamente. Claro. Y ahora con la gran penetración de la tecnología, ¿qué tiene más peso a la hora de contar una historia? ¿El respaldo de los datos o una buena idea? Pues yo creo que son complementarias, ¿no? Uh-huh. Por lo menos desde mi punto de vista... Siempre lo ha sido, ¿no? De todos modos, en la buena publicidad. Siempre ha habido. Cuando hablo con mis colegas generacionales de profesión, con gente muy respetada y con mucho criterio, seguramente mucho más que el mío, con Tony Segarra, con Miguel García Vizcaíno, y todos coincidimos en lo mismo, que para nosotros el momento más importante, cuando afrontábamos un proyecto, o cuando afrontamos un proyecto, ahora también en presente, es la fase previa en la que tú te empapas absolutamente de toda la información, en la que te empapas de cómo es esa marca, de cuál es la cultura de marca, de cómo es el consumidor de esa marca, en la que todavía no has empezado a pensar cómo va a ser la campaña, el anuncio, lo que sea, sino simplemente estás identificándote y metiéndote de ese mundo. Uh-huh. Y yo creo que una de las críticas que se puede hacer a lo que está ocurriendo en este momento es que todos añoramos, estos de los que te estoy hablando, añoramos aquellos tiempos en los que podíamos dedicar una semana a eso. O sea, no a pensar la idea, a informarnos de cuál era el contexto de esa problemática de comunicación. Y eso hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. A lo mejor no lo podemos permitir algunos que hemos adquirido un cierto estatus, pero tú vas a cualquier agencia
y te das cuenta que los chavales que están trabajando, o sea, no se les permite ni un segundo para que puedan decir, oye, voy a dedicar 3 días a informarme de cómo es para hacer esta campaña de setas, a ver cómo es el mundo de las setas. ¿Quién impone ese ritmo al final? ¿Las propias marcas con briefings Bueno, las marcas, lo imponen también las remuneraciones, es decir, al final la rentabilidad de las compañías. Yo creo que hemos entrado posiblemente no solamente en publicidad, posiblemente en muchos ámbitos, en el mundo del low cost, y el low cost tiene sus cosas buenas, que es que las cosas son más baratas, pero tienen sus cosas malas, que las cosas más baratas no suelen ser mejores. Efectivamente. Bueno, empiezan precisamente en línea con lo que comentas de las dificultades que conlleva, ¿no?, tener equipos, y además equipos buenos. Están surgiendo agencias que respaldan, agencias creativas, que respaldan todos sus proyectos únicamente con inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo tengo serias dudas, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial y toda la tecnología en general son herramientas que nos van a venir estupendamente, pero creo que al final hay un momento en el que la parte humana y la decisión del hombre es fundamental, ¿no? A mí me parece que las herramientas lo que te permiten es tener acceso a más cosas, a más información, pero al final hay un momento que tú tienes que decidir, tomar la decisión, ¿no? Y es más, a veces incluso tienes que tomar una decisión que se sale de la lógica. Es decir, y yo creo que la inteligencia artificial seguramente nos puede llevar a decisiones, incluso nos puede llevar a decisiones, que tampoco lo tengo claro, ¿no?, que sea capaz de llegar a una conclusión, ¿no? Pero si llega a una conclusión, puede llegar a una conclusión, en todo caso, lógica. Y a veces las grandes soluciones son aparentemente ilógicas. Sí, son emocionales, sobre todo, ¿no? Sí, son lo que se ha venido a denominar el fuera de la caja, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la inteligencia artificial no puede pensar fuera de la caja. Eso el ser humano sí puede hacerlo, pero la inteligencia artificial no. Sí, interesante. Hablando también de tecnología, se habla últimamente mucho del metaverso. Sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece una oportunidad de expansión o una amenaza de deshumanización? No, depende de cómo se utilice. O sea, para mí la tecnología es importantísima, pero depende de lo que esa tecnología esté sustentando. Es decir, la energía nuclear la puedes utilizar para muchas cosas, algunas buenas, algunas muy chungas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, desde que empecé a trabajar en esto, yo había una cosa que siempre utilizaba a la hora cuando me ponía a trabajar, que era una cosa que se llamaba el diccionario de María Moliner, del uso del... que me facilitaba, porque yo lo que veía es, o sea, en determinados términos, todo el uso que se hacía de esos términos, y me enseñaba una serie de posibilidades, pero yo tenía que después decir, esto me interesa, ¿no? Ahora lo que tengo son herramientas que mucho mejores que eso, que me enseñan una multitud de posibilidades. Pero yo soy el que tengo que decidir al final cuál es la posibilidad con la que me quedo. De todo eso, de ese universo que aparece ante mí, al final la decisión final la tengo que tomar yo. Y me parece, y ya no en el territorio del creativo, en el territorio del director de marketing, ¿no? A mí, yo se lo digo también a los directores de marketing, cuando están encantados con todo esto, digo, pues hombre, yo creo que el trabajo de un director de marketing te están pagando para que te mojes y para que tomes decisiones. El día que no seas tú el que tome la decisión es mala cosa, pues ya no te van a necesitar. O sea que no estés tan feliz con en teoría, todo esto que genera las nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que al final hay una cosa en marketing y en publicidad que es el tomar decisiones, el tomar riesgos, el atreverse, el atrevimiento, ¿no? Y esa es la clave de nuestro trabajo, ¿no? De la gente que se dedica al marketing. Y la gente que realmente pasa a la historia es la gente que en un momento determinado ha tomado decisiones y se ha atrevido y ha abierto caminos nuevos. Y la gente que sobrevive, pero que no pasa a la historia, es la gente que jamás ha tomado decisiones, ¿no? Que ha preferido no mojarse, ¿no?
si ahora este tipo de gente le viene muy bien las nuevas herramientas porque eso les exonera, reafirma ¿no? en no Sí. tomar decisiones, pues bueno, pues un poco lo que te he comentado. Al final creo que están tirando piedras sobre su cabeza porque van a desaparecer, ¿no? Claro. ¿Cuál es el momento de tu vida profesional que más has disfrutado? Pues yo creo que, como en la vida de todo ser humano, hay diversos momentos y cada uno es diferente y cada uno se disfruta de una manera diferente. Hay un momento del que me siento muy feliz y muy orgulloso, que puede ser posiblemente los 80, 90, en los que hubo una generación de unos cuantos locos que le dimos un vuelco salvaje a la publicidad en este país, o sea, como se le dio un vuelco en todos los ámbitos, ¿no? O sea, pero que de repente un país en el que la publicidad era una cosa un poco, voy a decir, un poco casposa, ¿no? Y tal, y pasamos a ser considerados la tercera potencia creativa del mundo en Cannes, ¿no? Y eso fue una cosa que ni nosotros, ni los que fuimos de alguna manera protagonistas de aquello, nosotros mismos éramos conscientes de lo que estaba pasando. Como supongo que la gente que hizo la transición en España igual no era consciente del cambio que estaba viviendo el país, ¿no? Pero aquello, ahora cuando lo ves desde la distancia, dices, es que en 10 años, o sea, nos convertimos en unos líderes, ¿no? O sea, y además con unos recursos mínimos, o sea, porque cuando yo veo ahora a mis creativos la información que tienen, bueno, que a nosotros nos llegaba un libro cada 2 meses, un libro que venía de Estados Unidos y que compartíamos, nos pasábamos uno. Entonces, con esa precariedad y con esos pocos recursos, de repente conseguimos hacer algo milagroso. Eso, digamos, en la parte de... Porque entonces yo tenía pues 20 años, 20, 30, y la parte, digamos, de protagonismo. He estado ahí, he estado en ese momento posteriormente, pues quizás en la parte, digamos, de construir compañías y de crear escuela, ¿no? Y más recientemente estoy en el punto en el que, y es una cuestión también vital, en el que, digamos, mi ego ya no necesita tantas satisfacciones. Creo que ya más o menos en ese sentido estoy satisfecho, y de lo que más disfruto es de intentar transmitir un poco a las jóvenes generaciones cosas que he aprendido, ¿no? Pero desde un punto de vista muy, muy humilde y al mismo tiempo intentando también aprender de ellos, ¿no? O sea, pero supongo que es lo que les pasa también a los abuelos con los nietos, ¿no? O sea, esa actitud que tienes diferente, ¿no? De que dices, ya no quiero... O sea, mi obsesión ahora no es salir allí en los rankings y ser... No, mi obsesión es sentir que estoy disfrutando plácidamente, estoy transmitiendo a gente cosas que ellos no saben y que si no se las contase les pasarían desapercibidas, ¿no? Y de eso disfruto mucho. Y si tuvieses que resumir en una frase la lección más importante que debería aprender todo joven publicista, ¿cuál crees que es la clave un poco de la profesión? ¿O qué le transmitirías, ¿no? Aprender. Aprender, seguir aprendiendo. Sí. Tengo un amigo que es un creativo ya muy mayor, que él vivió una época también curiosa que fue los 60-70. Este era un tipo José Luis Segura, que montó una agencia que se llama Círculo de Comunicación. Este era un tipo que en Barcelona que de repente navegaba con Dalí, con Amanda Lear en Cadaqués, allí remando. Esa sí que fue una generación que rodeada de una mística. Los 80 ya fuimos otra cosa, ¿no? Pero ellos todavía vivían un poco de ese. Y él, hace poco, le dieron un premio honorífico y lo que dijo es que lo que se había dado cuenta es que lo más placentero de esta profesión no son los premios, no son los reconocimientos, es que no paras de aprender. Porque tienes que estar en contacto continuamente con diferentes ámbitos, con diferentes productos, con diferentes territorios, y un día estás aprendiendo sobre coches y otro día estás aprendiendo sobre setas y otro día estás aprendiendo sobre vinos. Si quieres ser un buen profesional, tienes que aprender, ¿no? Y con esto hilamos con el comienzo de la conversación. Y al final te das cuenta que es un tipo que cuando te reúnes con tus amigos puedes hablar de todo.
no eres un tipo que sepas la leche de algo, pero sabes de todo. O sea, y eso, desde el punto de vista humano, es estupendo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? El aprendizaje. Yo creo mucho más en el espíritu renacentista que en la excesiva especialización. A mí me parece que para esta profesión, por lo menos desde mi punto de vista, la gente con la que mejor he trabajado y la gente a la que creativamente le he sacado más partido era la que tenía una visión más, pues más renacentista en ese sentido, ¿no? Que podías hablar con ellos de literatura, de cine, de fútbol, o sea, y al final de la suma de toda esa información es de lo que surgen las cosas diferentes, ¿no? Y el conocimiento en ese sentido te sirve de inspiración, la literatura, el cine, etcétera, Sí. te sirve de inspiración. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues mi proceso... ¿Tienes alguna rutina? Sí, hay una que tiene mucho que ver con lo primero que te contaba y es, yo me suelo coger los briefings del cliente y yo estudié EGB. Entonces, mi generación fue una generación que nos empezaron a enseñar eso de los esquemas. Los esquemas, las fichas. Y igual se me quedó muy, muy, muy grabado, ¿no? Y entonces a mí me gusta, yo me voy haciendo de un briefing esquemas. Pero cuando me hago un esquema, de ese esquema me vuelvo a hacer otro esquema. Y de ese esquema, otro esquema. Hasta que al final, en ese proceso digamos, de ir sintetizando, al final me quedo prácticamente con una frase. Y digo, este es el camino. Lo cual, por otro lado, me sirve, aunque tengo un eje ya, pero toda esa información que he ido desechando, una cosa es que la deja a un lado y otra cosa es que no la tenga aquí. O sea, porque evidentemente la comunicación es una cosa compleja y no puedes pretender que se resuma a decir una cosa. Pero sí es bueno que enfoques en una cosa. Y después que tengas el resto ahí flotando, ¿no? Pero que te centres. Porque si no empiezas a dar palos de ciego y a lo mejor lo que estás diciendo es muy divertido, pero no va a ningún lado, ¿no? No toca realmente la tecla que debería tocar, ¿no? Y hablabas antes de la gran transformación de la publicidad y de los Sí. profesionales y tal. Al final lo que ha cambiado es la sociedad, ¿no? Durante las últimas décadas ha cambiado mucho. Tú, realmente cuando estudias una marca, su territorio, sus consumidores, etcétera, también imagino que pones mucho foco en las nuevas generaciones. Sí. ¿Cómo se están transformando los valores de estas nuevas generaciones? ¿Percibes un cambio con respecto a las anteriores? Es que hay tantas ya. O sea, porque Sí, bueno, los Zetas, los millennials, claro, la generación y además Y. lo ves. Yo tengo dos hijas, se llevan 3 años de diferencia y generacionalmente no tienen nada que ver. Porque una le pilló un momento determinado, la crisis del 2008, vivió en un contexto determinado, otra no ha vivido esa situación, pero ha vivido otras. Entonces ves que no tienen nada que ver, ¿no? Y yo creo que efectivamente cada vez las generaciones son más diferentes. O sea, antes las generaciones, para que fuese una diferente de la otra, tenían que pasar 30 años. Ahora, cada 2 años o 5, todo es mucho más rápido. Pero al mismo tiempo debo decir también que hay cosas que son eternas. Es decir, yo, vamos, me gusta y me empapo de todo lo que tiene que ver con literatura que trata lo más actual, las nuevas tecnologías, pero en mi biblioteca está llena también de libros de los clásicos, de los griegos, ¿no? O sea, y cuando tú te lees de repente el Ulises vamos, al final ves que las 4 o 5 cosas importantes del hombre siguen estando ahí, ¿no? El amor, el odio, la envidia, o sea, siguen siendo cosas que son las que motivan, ¿no? Lo que puede ser es que la carcasa sea diferente, pero el fondo suele ser el mismo y las cosas, bueno, que pasan más rápido, ¿no? Pero mi experiencia, por ejemplo, en el mundo digital, ya desde el punto de vista creativo, posiblemente la pieza de la que me puedo sentir más satisfecha, pieza digital, ¿Sí? es una cosa que hicimos, que en su momento fue el EFI de oro y tal,
en realidad era una plataforma que la gente se podía bajar las piezas de un coche, entonces iba montando las piezas de un coche en esa plataforma que habíamos creado, y cuando tenía todas las piezas ganaba el coche, y al mismo tiempo dentro de la plataforma había un chat en el cual se podían intercambiar las piezas. Eso, la inspiración vino de una cosa que se llamaban los álbumes de cromos. O sea, y la gente lo veía como lo más moderno del mundo, ¿no? O sea, porque sí, la carcasa era hipermoderna. Era una plataforma modernísima, morona y tal, pero el esquema era el mismo. O sea, ve poniendo los cromos en el álbum, o sea, que en este caso no se llamaba álbum ni era un álbum, pero era la esencia. Y los que tengas repes los puedes cambiar con otros. Cuando existían los álbumes de cromos, los cambiabas en la calle, claro. Y aquí es de repente un chat en el que la gente intercambia pero lo pongo como ejemplo porque me parece que lo que cambian son las formas, pero no creo que cambien tanto los fondos. No creo que cambien tanto los fondos. Bueno, desde Sócrates a Ulises o a Shakespeare, ¿no? Mucho tiempo pasó y seguían los mismos temas, como decías, claro. Efectivamente. Sí, ¿Tienes algún autor que te guste especialmente? ¿De literatura? De literatura. Muchos. Y me gusta ser ecléctico también. Borges me marcó mucho. No sé, igual es lo habitual decir este tipo de cosas, pero Borges en su momento para mí fue un flash, ¿no? Pero igual que leo a Borges puedo leer literatura. Me gusta picotear en todo, y en cine me gusta lo mismo, ¿no? Y me gusta mucho la gente que, por ejemplo, Coppola me encanta, pero me gusta porque es un tipo que se ha embarcado siempre en proyectos como de repente te hace El Padrino y de repente te hace Corazonada, que no tiene nada que ver. Y de repente, o sea, quizás es por mi deformación profesional, por lo mismo que te decía que me gusta un día estar trabajando para una marca de automóviles y otro día trabajando para... que eso me llena. Me gusta también la gente que es capaz de reinventarse cada día, ¿no? Y de no aburrirse consigo mismo. Decir, vale, sí, ya sé que esto de las películas de mafiosos se me da estupendamente, pero no me voy a tirar toda la vida haciendo películas de mafiosos, ¿no? Ahora voy a hacer una que nadie pensaría que puedo hacer, que es un musical, ¿no? Por eso me gusta mucho. Me gusta Orson Welles, me parece. Orson Welles para mí es quizás un referente desde el punto de vista creativo, ¿no? Es un tipo que dice, vale, sí, lo he hecho estupendamente en la radio, pero ahora y antes en teatro, antes de la radio, dice, pero ahora voy a hacer una cosa que se llama cine. Y se mete con lo que significa este tipo de personalidad también y los problemas que te genera, ¿no? Porque como a Orson Welles, ¿no? Al final se metía en unos líos. Con la Guerra de los Mundos lió una buena, sí, desde luego. Pero y después un montón de proyectos que tenía, esos proyectos que después inacabados o que acaban en la ruina, ¿no? O sea, es mucho más fácil y mucho más cómodo el no embarcarte en cosas que no controlas. Pero a mí me gusta embarcarme en cosas que no controlo, ¿no? Pero él elegía bien sus historias, ¿no? Él precisamente... Sí. El tercer hombre creo que es de Graham Greene, ¿no? Que es sí, pues sí, yo creo que sí. Que es un autor fabuloso. Sí, un autor fabuloso. Sí. Y hablábamos al principio de ese momento de la publicidad en España que tantos disfrutasteis y que tuvo tantos éxitos. Sí. Y ¿cómo definirías el estado de salud de la publicidad española hoy en día? ¿Hoy en día? Pues creo que no el de la publicidad española, yo creo en general el de la publicidad mundial. Creo que estamos en un estado, y esto no es bueno ni malo, es lo que es, un estado primario. Es decir, creo que la publicidad entendida asociada a la televisión, o sea, la publicidad de finales del siglo pasado, llegó a su culmen, al grado máximo. O sea, yo creo que es difícil llegar a un mayor grado de concisión, de cuidado en la producción, de recursos dedicados a la producción. O sea, y entonces hemos pasado a un nuevo estadio, que es el estadio digital, que está comenzando. O sea, realmente estamos en la edad de piedra todavía. Pero esto no es esto no es peyorativo, es una realidad, es el comienzo. Es decir, es como si de repente comparamos la publicidad que se hizo a finales de los 90
con la que se hizo a principios del siglo XX, la publicidad por palabras. Pues no tiene nada que ver. Y yo creo que ahora en el ámbito digital estamos todavía en la fase de la publicidad por palabras. Estamos comenzando. O sea, se está comenzando. Y dentro de 10 años se reirán mucho de lo que ahora se está haciendo, y dentro de 50 ya, vamos, pasará como lo que pensábamos la gente de los 80 y los 90 era publicidad por palabras de principios del siglo XX, ¿no? Era primitivo, aquellos señores que vendían los jarabes que en las carretas, ¿no? Sí. Eso era publicidad. Y ahora estamos en el tiempo de los señores vendiendo jarabes en las carretas, ¿no? Entonces, y a mí me parece que eso es natural, desde mi punto de vista, y lo he dicho muchas veces, me siento un ser afortunado, es decir, absolutamente afortunado, porque pertenezco aunque hay pocos ya de mi generación que estén todavía en el negocio, pero siento que soy de esas pocas personas que ha estado en el momento culmen de una época y que está viviendo el comienzo de otra, y eso es excitante, ¿no? O sea, yo creo que eso le ocurre a muy pocas generaciones, ¿no? O sea, que vean el final de una cosa y el comienzo de otra, y a mí eso me parece excitante. Lo que pasa es que asumo que estamos en el comienzo de otra. Y me molesta, y debo decirlo, que haya gente que piense que ya estamos en el top, ¿no? En el top, y que enarbole dogmas. A mí los dogmas me molestan mucho, ¿no? No creo en ellos. Me parece que todo es... Las verdades eternas no existen. Y todo, salvo algunas cosas que lees en Ulises, pero... las verdades eternas no existen, y sin embargo en nuestro negocio, en el que, porque vivimos en un tiempo también revuelto, creo que hay gente que quiere vender certezas, o sea, porque es cómodo, ¿no? O sea, el decir, te aseguro que... Entonces las marcas y los clientes quieren escuchar te aseguro que... O sea, quieren tener... Entonces hay gente que lo dice cuando no hay certezas de nada. No las hay. No las hay. Y yo creo que sería mucho más honesto decir, estamos empezando en esto. Esto está empezando. Vamos creciendo. Vamos descubriendo cosas, que es maravilloso descubrir cosas. Experimentar, ¿no? Estamos experimentando. Pero no me pidas que te asegure. Porque nadie, y el que te asegure algo, te está mintiendo. Pero hay gente, o sea, y a mí me parece que, por ejemplo, las tecnológicas están un poco en ese ejercicio de tenemos la verdad absoluta, lo que te digamos va a misa. Yo no creo que sea así, y creo que el tiempo demostrará que no es así, ¿no? Como se ha demostrado, todas las verdades absolutas han acabado siendo desmontadas a lo largo del tiempo, ¿no? La Tierra era plana. En algún momento digo, coño, si todos teníamos la seguridad de que era plana, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado, no? Entonces eso es un poco mi actitud ante este momento, ¿no? El decir, disfruto de él, disfruto de lo que es ir creciendo cada día, ir descubriendo cosas cada día, y asumo que lo que estamos haciendo todavía es algo muy primitivo, que algunos dentro de muchos años harán cosas maravillosas, pero ya lo que nosotros estamos haciendo es estupendo con respecto a lo que había hace 5 años o 10 años, ¿no? Pero no quiero, no me gusta el creerme que ya estamos en el sumo, porque no lo estamos, obviamente, y me gusta menos la gente que vive de esas, digamos, de esas certezas falsas, ¿no? Fingidas. Empezamos la entrevista hablando de la necesidad de reflexionar, ¿no? Sí. De encontrar momentos para la reflexión. Hemos vivido una época en los últimos años en los que, bueno, todos nos hemos visto abocados un poco a repensar, ¿no? Hacia dónde íbamos, de dónde veníamos, qué íbamos a hacer. Un momento un poco crítico. ¿A qué te llevó estos momentos desde el punto de vista reflexivo? Y sobre todo pensando en tu propósito vital. ¿Cambió de algún modo tu visión de lo que estabas haciendo, lo que querías hacer? Pues te digo la verdad, no. Y no sé si a lo mejor es muy presuntuoso por mi parte decirlo, pero es que creo que posiblemente haya habido gente que ha necesitado esto para ponerse a reflexionar sobre... Y en mi caso he sido así toda mi vida, ¿no? O sea,
es un tipo que siempre desde el principio le da mucho las vueltas a mi papel en el mundo, digamos, bueno, he dicho que siempre, ¿no? Uno siempre ha tenido su momento de juventud estúpida, ¿no? O sea, pero creo que desde muy pronto pude haber sido un gilipollas importante. O sea, creo que porque cuando tenía 20 años o 20 y tantos y de repente empecé a tener éxito en esto y entonces eso que empiezas a recibir ofertas de todas partes, yo creo que pude haber caído un poco en la estupidez yo mirando hacia atrás creo que en algún momento es hostias, ¿cómo eras? Pero no sé por qué extraña razón me vino a la luz cuidado, ¿no? Y me ha preocupado mucho en esta profesión siempre lo que es la parte de reflexión sobre, vale, esto es una profesión, pero ante todo lo que somos seres humanos, ¿no? Y me preocupa mucho cuando después me ha tocado montar compañías, me ha preocupado tanto el trabajo que salía de aquella compañía como algo que ahora habla todo el mundo, como el entorno de trabajo, ¿no? O sea, que al final la gente tuviese unas condiciones de trabajo aceptables, se lo pasase bien, disfrutase. También posiblemente porque la primera compañía en la que yo empecé a trabajar como creativo, que fue Contrapunto, en los 80 y tantos, llámame eso, ¿no? Era una compañía muy rara entonces, en la que... Entonces, ¿no? Después fue vendida a una multinacional, entonces se acabaron esas historias. Pero entonces había una cosa, por ejemplo, que era el reparto la paga de beneficios, era una paga de beneficios que se repartía entre o sea, no sé si era un tercio de los beneficios entre todos los empleados. Entonces, en función de del sueldo que tú tenías, tú recibías X pagas. O sea, es decir, tú recibías a lo mejor, cuando llegaba la paga creo que era en abril, recibías 10 pagas de golpe en función de tu sueldo. Pero es que la señora de limpieza también recibía 10 pagas y el otro 10 pagas. Eso cuando lo compró una multinacional se acabó. Entonces yo me mamé esa cultura, una cultura de una compañía en la que importaba mucho el ambiente, importaba mucho que la gente estuviese bien pagada, que la gente disfrutase, porque si disfrutas el trabajo es mucho mejor. O sea, y después a lo largo de mi vida he intentado un poco replicar siempre eso, ¿no? Y después la parte humana me parece muy importante, tanto en lo que se refiere a las compañías y a los entornos de trabajo, como también a lo que tenemos enfrente y a quien nos dirigimos, que es el consumidor, ¿no? A mí, ahora volviendo un poco a hablar de lo que es la tecnología y los cambios que está suponiendo, yo creo que lo que viene ahora, o sea, yo creo que ha habido un momento, estos últimos 10, 20 años, en los que hemos estado fascinados por lo digital, por la tecnología, nos hemos visto fascinados por esos inventos, pero creo que ahora lo que empieza también es una reflexión de cuál es el sentido y qué utilización se le va a dar a esas herramientas pensando en el ser humano, ¿no? Y creo también que incluso en lo que es el componente, cómo va a ser el profesional del futuro, ¿no? Creo que el profesional del futuro va a ser alguien que técnicamente tenga un dominio de todas estas herramientas, pero que al mismo tiempo tenga una formación humanística, ¿no? Es decir, a mí me parece que posiblemente será un perfil en el que pueda ser un tipo que sepa ciencias, que sepa matemáticas, pero al mismo tiempo historia. Oí hablar el otro día en un programa de un personaje que había, creo que es un astrofísico, está en uno de los observatorios, no sé, en uno de los de Canarias, y que ha recibido un premio de poesía. Y me parecía maravilloso. O sea, me parece que ese es el tipo de perfiles que va a demandar el futuro. Gente que tenga la capacidad de entender perfectamente cómo funciona todo lo que tiene que ver con la tecnología y la ciencia, pero que eso no conlleve el que no tenga una reflexión humanística, ¿no? Y que no se plantee las grandes preguntas de la existencia, de a dónde voy, de dónde vengo, los valores eternos. Para mí los valores eternos son los mismos que existían en los griegos. Verdad, belleza, bondad. O sea, y esos tres valores son eternos. O sea, debemos buscar que las cosas sean verdaderas, debemos buscar que las cosas sean buenas y debemos buscar que las cosas sean bellas. O sea,
Y eso para mí no cambia, ¿no? Y creo que es lo importante, ¿no? Lo realmente importante. Pues bonito colofón a esta entrevista. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer hablar contigo. Pues lo mismo digo. Muchas gracias. Gracias.